Mi proceso creando a Juan e interpretando después a Juan ha tenido que pasar por muchos lugares en donde mi historia se acerca de pronto en muchos lugares, pero ha sido muy importante encontrar la distancia entre lo que es Alan y lo que es Juan. Y eso ha sido muy sanador para mí, para mi manera de pensar. Y al mismo tiempo ha sido muy violento en tanto que el cuerpo se pone cada función. Las compañeras son muy generosas, se disponen también. Hay mucho contacto físico, hay mucha intensidad, hay muchas emociones que se juegan cada función. Entonces es un proceso agotador, la verdad, muy satisfactorio porque siento que en mi carrera nunca había tenido un personaje con este nivel de reto y me está fortaleciendo muchísimo como creador. Yo antes de Juan no recuerdo a alguien que me haya exigido tanto para poder interpretarlo. El proceso de Julia fue un proceso muy particular porque normalmente dentro de la compañía no se tiene tanto tiempo para trabajar, ¿no? Y por la misma dinámica de producción que hay dentro de la compañía. Entonces, esta vez como era un proyecto en el que nosotros teníamos mucho tiempo trabajando, pedimos que fuera un proyecto de laboratorio. Y el laboratorio tiene esta posibilidad de cambio constante, ¿no? Entonces comenzamos abrazando la incertidumbre, sabiendo que no sabíamos a dónde íbamos a llegar, ni había un lugar a dónde llegar, sino ir descubriendo de alguna manera el mecanismo de los personajes para que nos hiciera sentido en la actualidad. Porque una de las cosas que, digamos, tiene que ver con el Habitando A, que es el programa en el que entramos en la compañía, es cómo tomas un texto clásico, lo traes a la actualidad, le das una vueltecita y presentas algo, ¿no? No teníamos mucha idea cómo íbamos a lograr eso, pero sabíamos que la obra era muy actual, que queríamos hablar de clasismo en México, que nos parecía muy importante detonar ciertas preguntas en el espectador o espectadora. Y entonces todo el laboratorio fue a partir de eso, de qué queríamos decir y cómo lo queríamos decir. Eso fue muy gratificante, porque no había justo un lugar a donde llegar. Daniel tiene una mecánica de trabajo que a mí me gusta mucho, que es la libertad creativa. Es decir, nada está puesto, todo está a punto de suceder y todo es posible, ¿no? Y te suelta. A mí eso me gusta mucho, que me suelten y me digan, va por aquí, va por acá, va por acá. Pero toda la construcción del personaje realmente la hice yo, así como Nara hizo su Cristina, como Alan hizo su Juan, ¿no? Y luego buscamos cómo lo empezamos a entrelazar a partir de ir contando nuestras historias personales también. Entonces hay mucho dentro de la obra que es real. No se sabe qué, pero hay muchas de las cosas que nosotros nos decimos que son discusiones que tuvimos dentro del laboratorio. Hay discursos muy claros que establecemos a partir de gente que conocemos. Hay historias de mi vida dentro, hay historias de la vida de Alan dentro, sobre todo de nosotros dos, que son como los personajes medulares. Pues en este momento del proceso de la obra me parece muy interesante pensar en el laboratorio que generó la obra que estamos haciendo, porque me sentí en la necesidad de revisar mis bitácoras y ha sido un andar a ciegas. O sea, todo el tiempo ha sido actoralmente como un andar a ciegas y confiar en la intuición, en el inconsciente, en las percepciones desde afuera e ir tejiendo sobre la marcha. No siento que sea una construcción como diseñada, racional, lógica, sino que es muy corporal, muy desde la respuesta del cuerpo, muy desde este entendimiento de las relaciones humanas en los cuerpos, en las sensaciones, y desde ahí hemos ido encontrando la lógica de la obra. Creo que es una obra muy visceral porque todo el proceso fue muy visceral y pienso que eso abarcó desde la propia creación del texto, en donde hubo mucha horizontalidad y yo creo que por eso es una obra a veces como tan compleja pero tan contradictoria en sí misma, porque todas las voces fueron escuchadas y trataron de ser tejidas. Entonces, con todas las contradicciones humanas fueron puestas ahí en un caldero y como nos gusta bromear,
este es nuestro monstruo de 3 cabezas con cola. Es como el ejercicio más franco que pudimos hacer en el laboratorio y aquí está. Comenzamos un poco hace 6 años con nada más el dramaturgo Juan Carlos Franco, Alan y yo, y al principio no había Cristina y luego nos dimos cuenta porque era darle importancia a ese personaje a partir de su ausencia, que fue un personaje tan pesado, porque siempre para nosotros fue mucho más importante Cristina que Julia, por el discurso. Entonces hicimos una obra alrededor de Cristina. Cuando decidimos personificar, o sea, es decir, que hubiera una actriz que sí interpretara a Cristina, fue ¿y qué Cristina queremos?, ¿no? Entonces Julia y Juan crean a Cristina también. Toda la obra está alrededor de Cristina. La protagonista no es Julia. Nunca lo fue. En nuestra versión es Cristina. Bueno, el proceso del laboratorio fue muy intenso, fueron varios meses de montaje. Creo que una de las cosas más notables de las que me gustaría hablar es de trabajar con Daniel Jiménez Cacho, que es uno de los mejores actores del país y al mismo tiempo es un director muy generoso, muy juguetón, muy provocador, está muy dispuesto a ensuciarse las manos, a equivocarse, a cambiar la estrategia, y eso como actor siempre es un privilegio porque te da mucha libertad. Nosotros tuvimos mucha participación dentro de las decisiones del montaje y nada, pues nos sentimos muy apropiados y apropiadas de todo lo que pasa en escena, en muchos sentidos. El texto también nos estuvo acompañando todo el tiempo, el dramaturgo Juan Carlos. Entonces, pues siento que los procesos de laboratorio son ideales. Es como un espacio de juego muy abierto y muy chido para los actores y actrices contemporáneos. La verdad es que yo estoy muy contenta por lo que está ocurriendo con el proyecto, porque es un gol a nivel discursivo eso. Yo sabía que yo iba a ser un poco carne de cañón en este proceso, por lo que implica, ¿no? Pero a mí me interesaba mucho investigar y estoy muy agradecida por todo lo que aprendí. Le presté a mi personaje ese no entender por qué lo que dice está mal, ¿no? Uh-huh. Aunque a mí ya me parece brutal todo lo que digo, pero me divierto mucho, porque entonces tengo la posibilidad de ser esta persona que jamás sería y meterme en lugares en los que me resultan profundamente oscuros que yo no tiendo a transitar. Y creo que el laboratorio me dio esta posibilidad de apertura, no nada más artística, sino personal. Siempre he pensado que si uno sale mejor ser humano de un proceso, el proceso estuvo bien, no importa si lo obra no. Para mí es más importante, ¿no? Entonces... ¿Usted debería sentir envidia? No, yo no conozco una envidia. De eso me protegieron mis padres. Yo lo único que quiero es que me cuentes una historia. ¿Sigues hablando de un cuento de hadas? No que has leído mucho ficción. Claro. Me da mucha ternura pensar en lo perdida que siempre me he sentido con el personaje. Siempre he sentido mucho extravío. Desde el principio, desde que me propusieron que fuera ese personaje, desde que lo leí en Strindberg, desde que fui entendiendo la voluntad de la dramaturgia de Juan Carlos, que quería darle volumen al personaje en relación a cómo Strindberg lo plantea, y también cómo la dirección, todas las pautas que me propuso, que a veces yo sentía que iban en sentido contrario a la dramaturgia, y entonces yo me sentía todo el tiempo perdida. Me da mucha risa porque leo mis bitácoras y todo el tiempo he sentido que camino a ciegas, confiando en mí y confiando en las otras personas que acompañan el proceso y lo detonan. Y hoy por hoy es muy gozoso para mí hacer a Cristina, justo porque siento que es un riesgo cada vez, es un salto al vacío y no sé qué va a pasar, pero me fascina el teatro porque para mí ese es el sentido, el eterno riesgo del eterno presente y de la investigación en acción. Sola, caprichosa, introvertida. Bueno, Juan, en 3 palabras, yo lo definiría como... Es difícil, en 3 palabras.
como rencor, vivacidad y plan. Él siempre tiene un plan para resolver las cosas. Bueno, fortaleza, alquimista y claroscuro. La obra es un universo de cosas, pero pienso que si tuviera que reducirla a 3 palabras: intensidad, viaje y lucha de contrarios. Pues, pero lucha, creo que hay una constante. La obra, fangosa, abráxica y como tejido. La obra arriesgada, caótica y ritual.